Y listo. Muy buenas noches, chicas. Saluden, digan hola. Eso es. Muy bien, nada más nos faltaron Paulina, Fabiola y Mariana. Pero bueno, ahorita nos saludan. Si gustan, pueden apagar su... Ah, bueno, ahí está Fabiola para que seamos más. Eso es, Fabiola, muy bien. Así, corto, corto, largo, largo. Mariana, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, profe. Bienvenida, muchas gracias. Entonces, chicas, como ustedes saben, ya estamos directamente en lo que es la clase. ¿Y qué vamos a hacer? Como les acabo de decir, vamos a ver el último tema. El último tema del cuatrimestre ya para estar de cara a lo que es el, el final. Híjole, ya huele a Navidad, ¿verdad, chicas? Sí, Ya huele a tamales y a atole. Wow. Ya casi, pero ¿cómo? Ya huele de todo. Sí, ya estamos cerca. Pero vamos un pasito a la vez, ¿sale? Ustedes ya han estado examinando este material, ¿verdad? Ustedes lo han visto, lo han leído, estoy seguro que sí. Y si no lo han hecho, les sugiero que lo hagan. Entonces, como ustedes saben, primer tema, o bueno, los primeros temas son la psicología social, definiciones y teorías. Segundo, factores sociales, donde vimos motivación, conducta, percepción y memoria. Eso ustedes lo vieron en una tarea. Psicología diferencial, esto fue lo que vimos la clase pasada, diferencias individuales, diferencias sexuales y étnicas. Por cierto, aquí hay alguna duda, pregunta, aclaración. ¿Todo en orden? Sí, no, tal vez no lo he pensado. Creo que en orden. Entonces, si todo está en orden, ustedes saben que nos falta un tema. Este no lo vimos porque ya les dije, este lo vieron en esto o relacionado, lo vimos más apegado a la antropología y ese fue en otra clase. Pero lo que sí vamos a ver es integración social. Como pueden ver, es amplio el tema. Veremos integración, individuo, grupo, actitudes, prejuicios y demás. Así es que nos vamos hasta la página 74, nos dice, bueno, un poquito antes. A ver, vamos a ver. Esto no es. Esto tampoco es, definitivamente no es. Me van a decir, entonces, ¿qué si es? Tranquilícense, respiren, relájense. Todavía tenemos tiempo de clase. Y llegamos a la parte ganadora. Esta parte es justamente el último tema que vamos a ver de cara al fin del curso, de cara a lo que es el examen final. Sin embargo, como les dije, todavía vamos a tener una clase pendiente de un tema que también es muy importante. Entonces, les hago la invitación para que también se integren a la clase donde veremos las representaciones sociales, porque vamos a explicar ese tema y un pequeño ejercicio. Mientras vamos con integración. Vamos a ver. Primero les quiero preguntar, chicas, ustedes ya llevan un rato estudiando, se han estado preparando, ya han visto mucha teoría, han visto práctica, han estado en prácticas profesionales y yo les quiero preguntar, ¿qué entienden por integración? ¿Qué será integración? Vamos a ver, voluntariamente o le preguntamos a alguien.
Vamos a preguntarle a alguien. FMCEN. Vamos a ver a quién. Aleatoriamente. Esmeralda, buenas noches. Hola. Buenas noches, profe. Díganos, ¿qué entiende usted por integración? ¿Qué sabe del tema? Bueno, yo entiendo de que, bueno, por nuestra carrera, pues integrar a las personas, a la sociedad, Ok, ¿y qué es hacer como integrar? un equipo, como hacer un Ajá, equipo, ajá, hacer un equipo entre quiénes y quiénes. la sociedad. Ujú. La sociedad en general. Sí, Ok, muy bien, Esmeralda, muchas gracias. Vamos a pedirle a Nancy María que le ayude a Esmeralda. Nancy, ¿cómo está? Buenas noches. Nancy María, Hola, profe, buenas noches. hola, buenas noches. Además de lo que dijo su compañera, ¿qué más nos puede decir sobre la integración y sobre todo por qué es importante? Y se deje lo googleo para saber, no así como lo que sepa, compañera, no Por, pasa nada. por la cooperación entre la comunidad, profe. O sea, es muy Operación, buena. operación entre comunidad. Ok, ¿cuáles serían las ventajas, mejor dicho, de una integración? Dice, no sé, pero sí estaría bueno. Nancy, y ya no. Dígame, Nancy. Pues a lo mejor que entre todos nos estamos apoyando o aportamos un poco de lo que sabemos todos. Ah, bueno, Ok, sería una ventaja, ¿no? Que entre todos nos estamos ujú. apoyando. Así es, el apoyo mutuo entre las personas, entre todos, y pues básicamente poder ir resolviendo, ¿no? Cuestiones, sobre todo comunales, que a todo mundo le compiten. Pero ¿por qué es importante hablar de integración en psicología social? Ok, como ustedes recordarán al principio del programa, al ver las teorías de la psicología social, era importante destacar que estas aportan el estudio personal del individuo, es decir, nos permite saber cómo se va desarrollando el individuo y hasta su personalidad y su socialización. En esta parte del curso, en la segunda y última, nos estamos enfocando más en los procesos que hacen que el individuo ya no se desarrolle solamente como individuo, sino que se vea como parte de un todo. Y esa parte de un todo implica, pues evidentemente, lo que es su papel social. Por eso es que era la parte de la motivación, de las necesidades que hacen que una persona sea parte de una sociedad. Es decir, dicen que la necesidad hace al maestro y en cierta manera es razón, porque gracias a la necesidad es que el ser humano logra primero posicionarse como un individuo y posteriormente como parte de un todo. Pero, ¿qué más es la integración? ¿Qué hay? Y sobre todo, ¿habrá factores negativos que intervengan en este proceso? Vamos a ver. Sí se ve, ¿verdad, chicas? sí, profe. Muy bien. Gracias. Muy bien. Unidad 5, tema 5, integración social. ¿Qué es lo que pretende el material trasladarnos? Bueno, pues dice que busca que reflexionemos sobre la interacción y la integración de conceptos básicos de psicología en un contexto real. Esto es para poder ver la influencia de lo que es el ser humano, por supuesto, y su repercusión como un ser social. Para ello nos vamos a hablar, nos vamos a apoyar de temas como individuo, actitudes y opiniones, prejuicios y sobre todo lo que nos importa más, influencia social, como es conformidad, condescendencia, obediencia, poder, conflicto y resolución. Entonces, ya saben, aquí está el mapa conceptual de integración con todo lo, perdón, con todos los temas que acabo de
hace referencia. Nos dice, una vez que ya lo vimos, el objetivo de que podamos entender cómo repercuten estos conceptos y sobre todo estas acciones en el ser humano. Dice que la integración social como parte de la psicología se utiliza para su estudio y se enfoca en el individuo, en su adaptación con el medio social y en sus necesidades para establecerse en un espacio socializador. ¿Qué implica esto? Como bien dijeron las compañeras, pues se trata de estudiar, el ver cómo la persona forma parte de algo, en este caso de un sistema mayor a sí mismo, y ese sistema mayor evidentemente es la sociedad en la cual se desarrolla. Para comprender este concepto, primero hay que ver al individuo, al grupo y sobre todo la interacción. También como parte de integración social se detallarán temas como ya vimos que vendrán: prejuicios, discriminación, movimientos, integración, condescendencia, conformidad, etcétera. Individuo y el grupo. Primero, chicas, ¿qué es un individuo? Pero profesor, usted nos dijo que vamos a ver integración. Sí, yo lo sé, tranquilas, respiren. En efecto, para saber qué es integrar, primero tenemos que saber qué es un individuo y sobre todo su rol en el grupo. Ustedes ya han escuchado a lo largo de qué será, cuatrimestres, varios años, en toda su vida académica, han escuchado hablar de que pues las concepciones del individuo, del sujeto, pero desde la psicología social, ¿a qué se refiere esto? El individuo es un organismo único, vegetal o animal, considerado en sí mismo y en relación con la especie a la que pertenece. Es decir, individuo es todo aquel sujeto que cumple las características que lo englobarían en un grupo social, en una raza, en una etnia, etcétera. En este caso, ustedes, chicas, al tener todas las características de un ser humano, como bien saben, eso las hace un individuo humano. Dice además que permite este concepto considerar que el individuo como tal no es un ente aislado. Como hemos visto, psicología social lo que busca es explicar de dónde, cómo es que surgen las interacciones entre los individuos pertenecientes a una sociedad, partiendo de su propia formación personal. Ahí es donde entran los temas que ya vimos de los arquetipos. Como ustedes saben, un arquetipo es un estereotipo, si gustas verlo de esa manera. Y como es parte del inconsciente colectivo, entonces lo que nos propone esa teoría es que cada persona desarrolla su personalidad dependiendo de cómo la sociedad lo va a hacer encajar. Eso quiere decir que si ustedes encajan en un estereotipo o en este caso en un arquetipo, es porque entonces socialmente fueron elegidas para representar ese rol. Pero además de ello, hay una carga individual muy fuerte. Es ahí donde tenemos que ver justamente que ustedes han desempeñado tanto esa carga, ese rol, otros más. Inclusive, bueno, dejé pendiente el tema del producto social, pero es una teoría que nos dice que somos el producto de las interacciones que tenemos. Dice, si te juntas con personas que son problemáticas, pues tú vas a replicar patrones de comportamiento de personas problemáticas. Aunado a lo que socialmente desde el inconsciente colectivo vas a representar, pues eso tiene una función integradora. ¿Por qué? Porque tu comportamiento va a trascender más allá de lo que tú consideras es correcto o no. ¿Por qué? Porque vas a actuar dentro de los parámetros sociales con el fin de ser parte de esa sociedad. ¿Es malo? No, no es malo, porque eso te vuelve parte activa de la sociedad en la cual te estás desenvolviendo. Ahora, individuo en el grupo hace referencia a la manera y al grado en que la conducta del individuo es alterada por la presencia de otros. Esto, junto a lo que ya mencioné, acabamos de ver de los arquetipos, también se complementa con la teoría de la conducta molar y la conducta molecular.
Chicas, ¿se acuerdan en qué apartado y a qué hace referencia eso de la conducta molar y conducta molecular? ¿Se acuerdan, chicas? ¿Alguien desea mencionarlo? Vamos a ver, Armadillo, ¿se encuentra por ahí? Armadillo. Armadillo. Viola. Aquí estoy. Ah, Es que no podía. ¿se acuerda cuando hablábamos de la conducta molar y la conducta molecular? No me acuerdo, profe. No me diga eso, oiga. No. Pero sí se acuerda de la Gestalt. Sí. Ok, ¿se acuerda que les hablé de un relato donde una persona cruzaba un lago lleno de hielo, ya todo congelado? ¿Se acuerda? No se acuerda. Hijo. No ¿Alguna de me ustedes acuerdo bien, profe. no se acuerda? No me diga. No me diga eso. Bueno, gracias, Fabiola. ¿Alguna de ustedes, chicas, las demás, se acuerdan de esa lección? No se acuerdan. Dios santo, ¿qué voy a hacer? Yo sí me acuerdo. Era A ver, donde le dijeron que llevara un encargo a una dirección y le dieron como seña que iba a pasar un lago. Entonces él solo estaba en su mente, bueno, observando, esperando ver el lago y resulta que había estado haciendo mucho frío y se congeló y ya había pasado por esa dirección. exactamente, compañera. Esa lección, justamente. ¿Se acuerda que mencionamos conducta molar y molecular? Dice, ya no llegué hasta ahí. Si no se acuerda, no se preocupe, compañera. Ya con lo que usted nos dijo, es suficiente para contextualizar, ¿sale? ¿Apellidos de quién habló? Muñiz Rocha. Muñiz. Ok, vamos a ver. Lo que nos dijo la compañera, muchas gracias, por cierto, fue recordarnos brevemente la anécdota del viajero que pasaba por encima de un lago que estaba congelado, pero él no lo sabía. Es ahí donde entra la lección también tanto de percepción como de conducta para explicar justamente este apartado del individuo y el grupo. Les decía que la conducta molecular es aquella que tiene su origen de lo que es la estimulación netamente fisiológica. Es decir, si a usted les pica un zancudo, pues evidentemente van a reaccionar para aplastarlo. Si, si por ejemplo te cayó una gota de agua helada en una parte sensible, como puede ser el antebrazo, vas a reaccionar. Ajá. Esa es una conducta molecular porque es la unidad mínima del comportamiento, una conducta observable. Pero la conducta molar es la consecución de varias conductas aisladas generando un comportamiento mayormente visible. Es decir, varios estímulos que crean una conducta o un comportamiento más grande. En este caso, el viajero no tenía miedo de caerse porque no había visto agua, no había visto el lago y no conocía la ruta. Entonces, si lo hubiera conocido, hubiera reaccionado de forma distinta. Es ahí cuando vemos cómo el entorno modifica nuestro comportamiento, pero también de manera grupal. Esa es la importancia de la conducta molar en el estudio de la psicología social, porque nos dice que dependiendo de los estímulos, igualmente como nos dice la teoría conductista, dependiendo de los estímulos va a ser la manera en la que nos desenvolvamos. Por ejemplo, aquí mismo nos dice que pues la conducta del individuo es alterada por la presencia de otros o de otro entorno. Por ejemplo, chicas, ¿se portarían igual en un velorio que en una fiesta? No, ¿Por qué no, compañera? porque en una fiesta te vas a divertir Ajá, y en un velorio pues hay más que nada el respeto de la persona. así es. De hecho, son diametralmente opuestos, ¿no? Uno es muy triste y otro es muy alegre, ¿no?
Sí. Ok. ¿Sabía usted que el comportamiento que usted va a tener de respeto, como bien dijo, más que por el propio velorio o el cuerpo de la persona, usted lo haría por la influencia del grupo en el que está? Ah, caray, ¿cómo es eso? En nuestra cultura estamos acostumbrados a que un velorio, pues ya lo conocemos, ¿no? Solemnidad, respeto y una actitud más seria. Pero depende del entorno, la compañía, puede que hasta un funeral llegue a ser divertido. Sí, suena extraño, pero así es. Depende de la cultura, es la costumbre. Y por ejemplo, en otros lados, un velorio es una cuestión más de fiesta, es otro tipo de ritual. Pero aquí nosotros lo concebimos como la compañía nos dice, porque nuestro comportamiento está pautado por el entorno y la compañía de la cual vamos a estar en dicho lugar. Es ahí donde se altera nuestro comportamiento y donde es importante la integración. Les decía, conducta molar es producto de distintos estímulos, tanto fisiológicos como emocionales. Y en este caso, pues da como resultado a que si estamos en un velorio con el comportamiento de personas que son muy ceremoniosas y muy respetuosas, pues nuestra conducta va a emular dichos modelos de comportamiento, los vamos a replicar porque no queremos ser esa persona que sea segregada del grupo. Imagínense, vas a un velorio y empiezas a actuar como si el ambiente fuera de fiesta, no vas a estar integrado. Ajá. Es aquí donde ustedes se dan cuenta que todo lo que hemos visto embona con la psicología social, tanto nuestra personalidad, nuestro desarrollo, nuestro condicionamiento, nuestro entorno, las personas y lo que se dictamina como correcto, entonces es lo que repercute en nuestro comportamiento. Entonces, chicas, la enseñanza de esta asignatura va de la mano de todo esto y está sustentada con todo lo que ya vimos. Si usted se preguntaba, ¿por qué me conectaba para ver esto? Aquí está la respuesta, porque su comportamiento, ajá, tanto va pautado por sus condicionamientos, sus comportamientos, sus rasgos, pero sobre todo por el entorno en el que se encuentra. Ajá. Entonces se consideran los elementos, o al considerarlos como el individuo y su realidad a la sociedad, pues indicamos que nos indica quiénes somos y a quiénes nos parecemos en particular. Es decir, si nuestra conducta o comportamiento está regulado por el entorno y el grupo en el que estamos, eso va a ir determinando cómo nos vamos a desenvolver socialmente. Y podemos verlo en más de un ejemplo. Ujú. Chicas, preguntas, comentarios. Ok. Ya que vimos individuo y su función en el grupo y cómo éste tiene que adaptarse a las demandas que el grupo genera, pues justamente vamos a ver qué es un grupo. Ajá, hay muchas maneras de definirlo, como por ejemplo, pues la duración de un grupo, la formación de los mismos con respecto a situaciones, factores biológicos, pero eso como ya vimos, más que agrupación, hace referencia a una estratificación. Entonces, de todo lo que aquí nos marca, yo les voy a decir que un grupo se define como aquel conjunto de personas o individuos que se encuentran compartiendo un espacio, ajá, o un territorio en particular y que usualmente se caracteriza el mismo por los tipos de vínculos que hay, por lo que es la convivencia, el vínculo y la convivencia. Es decir, un grupo de personas es
un conjunto de personas que busca un objetivo y que se va formalizando dicha agrupación a partir de los vínculos y el trato que hay. Si el vínculo o el trato no es tan profundo, estamos hablando de solamente una agrupación, un grupo momentáneo. Pero si lo que es la subjetividad, o mejor dicho, las costumbres y demás que hace que una persona se sienta parte de un grupo, se integra adecuadamente, entonces estamos hablando ya no solamente de un grupo, sino de un grupo de pertenencia, en el cual la persona se puede identificar. ¿Cómo logramos esto? A partir de la socialización, chicas. Les dije que el grupo depende de los vínculos que se generen, de la convivencia, de las personas que se encuentren ahí. Entonces, si generamos una socialización primaria o si solamente es una socialización tipo secundaria, ahí vamos a determinar qué tan vinculados podemos estar a un grupo. Si es de pertenencia, si es de referencia o solamente es un grupo momentáneo. Si es algo momentáneo, ¿puede afectar nuestro comportamiento? Sí, dependiendo qué tan inmersos estemos en la ideología o mentalidad de ello. Acuérdense que desde Jung estamos compartiendo un inconsciente colectivo y cada uno de nosotros tiene un rol determinado por dicha instancia. Entonces, depende de nuestro desempeño, nuestro vínculo con las demás personas, va a ser qué tan profundo o qué tan impactante es esto. Ajá, por ejemplo, esto de la socialización para entenderlo, ustedes, bueno, pues han estado conviviendo durante 4 cuatrimestres. Quiere decir que ya se conocen, al menos la mayor parte, la mayoría ha tenido socialización entre ustedes. Pero les pregunto, ¿es la misma socialización que tienen entre ustedes a la que pueden tener con su familia nuclear o con su familia de pertenencia? ¿Será el mismo grado de vínculo, chicas, de convivencia? Hola, Yo digo que no, profe. ¿por qué dice que no, compañera? Bueno, yo pienso que no porque, por ejemplo, el que usted dice que es de pertenencia es porque pertenecemos, por ejemplo, a un grupo familiar. Ujú. Y, por ejemplo, nosotros es en la escuela, pertenecemos a un grupo que tiene un objetivo que sería graduarse, puede ser así. Bueno, así lo entiendo yo, como usted nos explicó. Ajá, así es. Pero déjeme le digo algo, el grupo de pertenencia puede ser también con una socialización secundaria, en el sentido de que la pertenencia se genera con la identificación. ¿Qué tanto nos identificamos con X o Y agrupación? Gustos, formas de pensamiento, etcétera. Sin embargo, con la socialización ocurre algo diferente. En este caso les decía, si era lo mismo, si había una misma, identificación, mismo grado de convivencia, la respuesta es que no, porque de entrada con su familia, chicas, ustedes ejercieron una socialización primaria. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que ustedes han estado en contacto con su familia desde que son parte desde que tienen memoria o desde mucho antes que ello. Ujú. Eso les ha permitido conocer y crear valores que van a replicar socialmente. Ujú. Les preguntaba que por qué estudian trabajo social. Muy probablemente de manera directa o indirecta, pero alto grado de probabilidad, ha sido por las experiencias vividas en familia. En algunos casos, como su compañera que nos compartió de su mamá, es influencia directa, un grado profundo de socialización primaria. ¿Y qué hay con el grupo de compañeros? ¿Vuelven a escuchar? Hola. Sí, profe. Ok, es que se me apagó el micrófono, gracias. Les decía que
En cambio, con el compañerismo de ustedes, aunque se llevan muy bien, pues solamente han sido, ¿qué será? Un año o 3 meses que se llevan conociendo. Entonces, no es el mismo grado de comparación que con la socialización primaria en familia, en la cual llevan prácticamente toda su vida. Ujú. Entonces, depende del grupo en el que estemos y el grado de pertenencia va a ser también los valores que nos promuevan y por ende el grado de integración en el que vamos a estar. Ajá. Hasta aquí preguntas. Yo tengo una, profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, un Ujú. grupo puede ser también, por ejemplo, un equipo de fútbol y ese también puede ser de pertenencia. Es correcto. Puede ser de pertenencia si la persona que está siendo parte de ese grupo se identifica con los valores del mismo. Ujú. Por ejemplo, que apoya a tal equipo por X o Y razón, pues sí, ya está generando una pertenencia con el mismo, pero puede que su convivencia no sea tan profunda con el mismo. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Sí quedó resuelta la pregunta. Sí, ¿Segura? sí, profe. Ok. Entonces, continuemos. Aquí nos habla, por ejemplo, y les estoy resaltando que la integración del individuo en los grupos se origina por diversas razones. Ya lo mencionábamos por el grado de pertenencia, por la referencia también, por el momento, la convivencia, etcétera. Estas razones pueden ubicarse en la labor de completar tareas de manera instrumental o la satisfacción de necesidades socioeconómicas o de afiliación. Es decir, aquí entra también la teoría humanista donde nos dice que una de las necesidades del ser humano es la necesidad de compañía o afiliación y pertenencia. Pero hay veces que estamos en un grupo por razones netamente instrumentales. ¿Qué es esto de una razón instrumental, profesor? Solamente para lograr un objetivo inmediato. Por ejemplo, si estuviéramos de manera presencial y estuviera todo el grupo, eh, a lo mejor resulta que yo las pongo al azar en un grupo, en un equipo, las pongo en equipos de manera aleatoria y a lo mejor en algún caso me dicen, oye, pero yo no tengo tanta cercanía con X compañero o compañera. Yo les diría, bueno, sí está bien, pero la intención es justamente esa y que me entreguen un trabajo. Entonces, aunque no se lleven bien, digamos, con tal de cumplir la tarea, ustedes empiezan a generar interacción. Eso es una tarea instrumental, solamente con el fin de cumplir un objetivo inmediato. Entonces, eso, satisfacer cualquier tipo de necesidad, también son parte fundamental que explica cómo es que se van generando los grupos y obviamente la integración. Actitudes y opiniones. Sobre integración, chicas, el tema obviamente es muy profundo, tan es así que lo van a ver más adelante. En este caso, lo que me interesa es que comprendamos que la integración es parte vital de lo que es la psicología social en el sentido de que hace que los individuos cambien su comportamiento con el fin de pertenecer a un grupo. Y para ello también está lo que es el término de actitud, que es la disposición determinada por la experiencia sobre la conducta. ¿Cómo es esto? La actitud es netamente una respuesta emocional, chicas. No es lo mismo, por ejemplo, tener una aptitud que es una característica innata a una actitud que es la reacción que tenemos en un entorno específico con condiciones específicas. Entonces, la actitud es fundamental dentro de las actividades de integración. La respuesta es que sí, porque si no nos sentimos identificados, como me preguntaba la compañera, con X o Y agrupación, pues mi tendencia a integrarme al mismo va a ser nula. Cosa contraria que si
logro identificarme con otro grupo, pues voy a estar más abierto a la opción de estar integrado con esa agrupación. Este es un tema, chicos, chicas, chicos, realmente es un poco más resumible, ya que pues les digo, la actitud depende más del entorno y de la interacción y sobre todo la carga emocional con la que la persona esté pasando antes de. Prejuicios, discriminación y movimientos de liberación. Yo les decía que el tema de integración es muy amplio. Tan es así que realmente yo lo abordo de manera más profunda en otra asignatura. Y les digo eso porque son fines un poco diferentes. Pero van de la mano en el sentido de que la integración busca justamente hacer que el individuo se vuelva parte del entorno en el cual está pues, habitando. Pero lo que no siempre vemos es que la integración también tiene su lado negativo. En este caso hablamos de procesos que atentan contra justamente esa situación en la que un grupo se cohesiona. Es ahí donde entran actitudes negativas como es el prejuicio, que es lo que impide que, bueno, el prejuicio como tal es justamente un juicio que hacemos de manera premeditada hacia una situación o un sujeto sin conocer las circunstancias que envuelven a dicha situación o así a dicho sujeto. Es decir, emitimos una opinión sin saber qué es lo que está pasando. ¿Es malo? Hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque atenta contra la integración. Pero, ¿es natural, es normal que suceda? Por supuesto. Es ahí donde entra un apartado que se llama mecanismos de defensa del ser humano y son parte de el psicoanálisis freudiano. Uno de estos mecanismos se llama proyección. ¿Y qué hace la proyección y por qué no lo está mencionando? Porque la proyección muchas veces atenta de tal manera que generamos un prejuicio de personas o situaciones de las cuales no conocemos su contextualización. No se preocupen, no les voy a preguntar del mecanismo de defensa, posiblemente de prejuicio tampoco, pero sí es algo que cabe señalar, ya que hace que la persona tome una actitud muy cerrada y muy opuesta hacia lo que es la intención de integrar. El prejuicio, como vemos, también puede ser definido como una actitud que predispone a una persona que piense, perciba, sienta y actúe de una manera favorable o desfavorable hacia un grupo o hacia sus miembros. Estamos hablando de la psicología social, estamos hablando de un juicio premeditado hacia distintos sujetos. ¿Tendrá algún lado positivo el prejuicio? Podría ser, sin embargo, por lo general nos hace crearnos una imagen que no es la adecuada. Pero, chicas, esto de imagen es importante porque básicamente la psicología social vive de la imagen que crean los individuos de una sociedad. Ahora, ya que vimos prejuicio, ¿cuál será la consecuencia de esta actitud? La discriminación. ¿Y cómo la podemos definir? Como el comportamiento negativo injustificado hacia un grupo o hacia sus miembros. ¿Y de dónde viene? De los tipos de diferenciación social que vimos la clase pasada. Hablamos de las etnias, de las preferencias. Bueno, si no fungen estos factores como trascendentales para crear un tipo de integración, entonces lo que va a generar es su efecto contrario, en este caso, una discriminación. ¿Qué hace la discriminación? Bueno, como ya vimos, pues
Es un comportamiento negativo, respuesta de un prejuicio y que impide que las personas puedan integrarse de manera profunda hacia lo que es su propia sociedad. Chicas, preguntas, aclaraciones, sugerencias. ¿Queda claro? ¿Dudas, no? Bueno, creo que no. Les digo que comenten o dejen sus dudas porque ahora pasamos a lo que es la influencia social. Profesor, ¿es lo mismo que integración? No necesariamente. No puede haber una sin la otra como tal, pero son conceptos diferentes que hablan del punto del ser del individuo dentro de su accionar social. ¿Cuál es la que no puede estar sin la otra? Bueno, pues la influencia no puede estar sin la integración. ¿En qué sentido? Bueno, en que primero definamos qué es la influencia. Nos dice que es el ejercicio del poder social de una persona o un grupo para cambiar actitudes o comportamientos de otros. ¿Es importante este concepto? Yo diría que sí. Si escuchan ruido es que estoy ajustando una estructura. No se preocupen, no me he roto nada. Les recuerdo o les vuelvo a mencionar, si no lo han encontrado, aquí está. Tema importante, sí. Influencia social es el ejercicio del poder social de una persona o de un grupo para cambiar actitudes o comportamiento de otros en una dirección en particular. Chicas, socialmente, ¿qué tan bueno será el ejercicio de la influencia social? ¿Algún ejemplo positivo, algún ejemplo negativo que se les ocurra de influencia social? A mí, pues me parece que es como lo que ahorita nos explicó del velorio, ¿no? Y de Ajá. la fiesta que uno se deja influenciar, como usted dijo. Por ejemplo, aquí es el respeto, en el velorio pues estar Ujú. tranquilos y así, y en otros lados es como, es como si fuera una fiesta porque así es como ellos lo celebran. Entonces uno se deja influenciar por cómo actúan las demás personas, Ok, como muy para bien. ser aceptado. Muy bien, es correcto, compañera. Muchas gracias. Mariana Muñiz Rocha levantó la mano. Ilústrenos. Mm, yo tengo un ejemplo de influencia social, como hoy, precisamente hoy, pasó en mi trabajo que se hizo una huelga de los Ok. trabajadores que querían, Ajá. pues en la mañana se realizaron unas votaciones para decidir si queríamos o no a un sindicato. Pues la gente estaba en contra y al final resultó que, que sí se había quedado el sindicato. Entonces se hizo una huelga. Entonces, la verdad yo me sentía como confundida de decir, si lo sigo, pues a lo mejor mis jefes o así, pues me pueden como estar observando de que estoy haciendo algo pues que no está bien. Pero si no lo sigo, pues mis compañeros nos van a decir, tú no nos apoyaste y así. Entonces siento que así sería un ejemplo positivo y negativo de seguir la influencia social. Muy bien, es correcto, compañera. Pregunta, ¿en qué trabaja usted, si se puede saber? En la zona industrial. Ok. Ok, sí, le pregunto porque han habido situaciones, por ejemplo, paros en el sector educativo, entonces también podría ser un ejemplo. Pero sí, como usted dice, el hecho de que exista el sindicato es producto de una influencia. La pregunta, ¿usted cree que sea positiva o negativa?
Pues de que si haya sindicato en la empresa Ujú. o Sí, es correcto. pues yo digo que es negativo. Ok. Bueno, pues esperemos que no sea por ese lado, ¿verdad, compañera? Porque puede tener sus cosas positivas, entonces, pues habrá que esperar. Y le comento porque hay casos de influencia negativa que son muy, muy, muy marcados. Pero igualmente muchas gracias también por compartirlo, Fátima. Sí, ¿verdad? ¿Fue usted, Mariana? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, muchas gracias, compañera. Les decía que también otro ejemplo de influencia social en el aspecto negativo, pues se me ocurre un fenómeno mundial que ocurrió en los años 30 del siglo pasado, ya vamos para 100 años de eso. Ustedes ya han escuchado hablar de eso. Básicamente es la Segunda Guerra Mundial. Ajá, producto de que una persona generó pues justo eso, un cambio de comportamiento de las personas enfocado hacia la persecución de un grupo social. Ujú, ustedes ya tienen en mente, bueno, ya saben qué movimiento es. Es un partido político que empieza con N y termina con así. Muy bien. Nos dice también que la influencia es un elemento que ha influido en la sociedad sobre actitudes, percepciones y opiniones de otros. Sin embargo, aquí sí les aclaro un punto, chicas. La percepción, justamente como ya vimos, depende de nuestros sentidos, de nuestro entorno y nuestra carga emocional. ¿Qué tanto nos reflejamos? ¿Qué tanto nos parece extraño el elemento que estamos percibiendo? Lo que sí es una realidad es que la influencia social va de la mano de nuestra percepción y nuestra actitud. Como dice su compañera, considera que a lo mejor no es tan positivo, pero es porque no hay una percepción positiva de cómo se dieron las cosas. Habrá quienes, y esto se lo digo, no quiere decir que esté bien o mal, pero habrá quienes sí lo ven como algo positivo. ¿Por qué? Porque su percepción se ajusta a lo que es la propuesta de esta agrupación. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro, compañeras? Compañera que nos compartió. sí, profe. Acá lo importante es que salga todo bien para ustedes, ¿sale? Traten de velar por ello. Les decía que la influencia social depende, puede ser positiva o negativa según nuestra percepción, pero lo que es un hecho es que se mueve de distintas maneras según la jerarquía del individuo. Por ejemplo, una persona con poca jerarquía social no puede tener la misma o no puede generar la misma influencia que una persona que es considerada como precisamente un líder. Y es que justamente la cualidad de liderazgo incluye la capacidad de generar una influencia tanto positiva como negativa en el grupo. Entonces, también de ello depende de la jerarquía, es el grado de influencia, el ejercicio del poder también depende de ello. Para ello, pues hay que ver aspectos que tienen que ver con la influencia, como lo es la conformidad. Pero profesor, ¿a poco eso es importante en la psicología social? Por supuesto, ¿han escuchado hablar de la histeria colectiva o de fenómenos en los que las personas hacen algo que no querían hacerlo? Es por estos elementos, y uno de ellos es la integración y otro la influencia social. De hecho, les voy a poner un video, ahorita no se los puedo compartir, pero sí me gustaría que lo analizaran. Es un experimento que sí ocurrió, pero ya más adelante les digo. Primero, ya que hablamos de influencia social, la primera parte que tenemos que explorar es la conformidad. ¿Y qué es la conformidad? Bueno, es la capacidad de ajustarse o acomodarse a la voluntad de otro. Es un término en el que se indica una presunta tendencia a ser aquiesciente con las costumbres y orientaciones que predominan con el grupo social en el que se vive, sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que la conformidad a nivel social
es cuando adoptamos comportamientos, costumbres o creencias, muchas veces hasta sin cuestionarnos de dónde vienen, por qué surgen, cuál es su intención. La conformidad entonces, chicas, es un cambio en la conducta del individuo conforme a los demás. Es un hecho básico de la vida social por lo que se consideran dos necesidades que posee cada individuo. Una es el deseo de gustar y otro es ser aceptado. Les decía que el ser humano busca reconocimiento y aceptación. Y eso es reflejado en el sentido que vemos que pues una de nuestras necesidades básicas o primordiales es la necesidad de pertenencia. Incluso lo decía su compañero, veía mucha gente, le decía, ¿por qué creen? También ustedes llegaron a ese punto. ¿Por qué hay mucha gente en esas festividades? Bueno, pues por socialización, por no sentirse solo uno. Entonces, muchas veces la conformidad va en esa necesidad de aceptación. ¿Es malo? Depende. ¿Depende de qué? Del tipo de liderazgo. Porque hay situaciones donde la conformidad social deja aspectos positivos. ¿Se acuerdan ustedes hace no mucho tiempo? Pues un ejemplo que se me puede ocurrir es el de la contingencia sanitaria que hemos estado viviendo. ¿Ustedes siguen usando el cubrebocas, chicas? Pregunta seria. Van a decir no. Yo Ajá. todavía, pero no como antes, profe. No me diga eso. Por ejemplo, sí en los camiones o en la Ajá. escuela, Ah, ok. pero así como en lugares abiertos, no. Ok. Bueno, pero es entendible por qué lo hace, ¿no? Bueno, es entendible, le decía que no en todos lados porque pues son lugares abiertos y es más fácil la ventilación. Muchas gracias. ¿Alguien más? O ya de plano ya no lo usan, chicas. Si andan tosiendo a plena intemperie. Híjole, creo que ya no lo usa nadie. Yo todavía lo ando Profe, yo usando. sí lo uso, Ah, sí lo nada usa más todavía. pero Ajá. donde me lo piden, por decir, en el transporte y en Ajá. la escuela. Ok, muy bien. De igual manera como su compañera, en lugares donde no lo requiere, pues no, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando inició la contingencia? ¿Se acuerdan, chicas? Sí, Todo el mundo lo usábamos sin decir nada, ¿verdad? Bueno, había personas que decían, es que no me acostumbro, pero de todos modos se lo ponían. Esto lo saco a relucir porque es una ejemplificación de la conformidad social, chicas. Básicamente se nos dijo que teníamos que usar este aditamento para evitar propagar pues una enfermedad, ¿no? Un virus. ¿Funcionó? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero socialmente pensamos que sí y decidimos adoptar ese comportamiento. Yo la verdad es que ya me acostumbré a usarlo y ya casi no me lo quito. Creo que ya debería quitármelo más. Ya tengo la máscara tatuada en la cara, pero bueno. Ese es un ejemplo de conformidad social y de que no necesariamente tiene que ser algo encaminado a conductas negativas. En otros contextos sociales se ejerce presión de diferente índole, pero en un sentido guiado a la conformidad. Es decir, les decía de este caso donde se nos informó que para cuidarnos teníamos que hacerlo. Perdón. Hay casos donde la conformidad social no se da de manera tan pacífica. Hay sociedades donde es producto inclusive de la violencia. Y eso podemos verlo en países donde hay dictaduras vigentes. No voy a decir qué países, pero creo que ustedes ya tienen una idea bastante clara. Vamos a ver. Ok, ok, Paulina, a tomarlo en cuenta. Entonces ahorita no está su compañera, ¿verdad? Se salió a echar el cafecito.
Ah, ok, entonces ya no está. Sale. Sí, gracias por avisarme, compañera. Que a lo mejor lo le pregunto y nadie me responde. Sale, entonces, les decía que en determinadas sociedades, el tipo de conformidad, o bueno, la conformidad se puede lograr por diferentes tipos de presión, y esto es por normas sociales adquiridas, culturalmente aprobadas y aceptadas por la sociedad. Pero ¿de qué depende eso? Vamos a ver. Antes de ejemplificar estos regímenes, está la condescendencia. ¿Es lo mismo que la conformidad? No tal cual. Condescendencia se refiere a la adaptación y acomodo a los gustos, apetencias y costumbres ajenas por benevolencia o indolencia. ¿Cómo es esto? La condescendencia desde la psicología social es cuando vamos, por ejemplo, a un lugar o en nuestra propia sociedad, adoptamos una regla, pero no porque estemos convencidos, sino porque básicamente, pues tenemos que hacerlo. Una de esas reglas es, en muchos casos, ustedes están ya al tanto de que se está llevando a cabo el torneo de la Copa de Fútbol y el país donde se está desarrollando. Entonces, en este caso, condescendencia sería a partir de las personas que son turistas, que llegan a este país y que tienen que acatar hasta cierto punto una regla cultural, como no la del alcohol, sino, por ejemplo, la de hablar de los temas de orientación sexual. Mucha gente, pues, no lo hace, pero no lo ven como, bueno, lo voy a hacer de adrede, no, sino para evitar alguna cuestión de polémica en el país donde están, pues deciden simplemente no hacerlo e ignorar el tema. No de manera violenta, sino pues a manera de no querer crear una problemática. Es ahí un ejemplo de condescendencia. Para comprender este concepto, se origina a partir de Robert Cialdini y nos dice que hay 6 aspectos, que son la amistad y simpatía, que es cuando pues estamos dispuestos, ¿no?, a ceder a una petición porque pues es de cuates. En este caso, en el que vimos de las preferencias en este país, es por compromiso o consistencia, ya que se adquiere una postura estando dispuestos a acceder a solicitudes de compromiso. Es decir, mucha gente no lo hace, no habla de ello porque puede haber una sanción. Escasez, bueno, porque se valoran e intentan asegurar oportunidades que son escasas, es decir, bueno, está bien. Digamos que como puede suceder en ciertos ejemplos de la vida en pareja, es como, bueno, está bien, ándale. Te voy a hacer caso, pero para no entrar en problemas, no generar discusiones. También se da por reciprocidad, cuando ambas partes pues buscan coincidir. Entonces dicen, bueno, va, te beneficias tú, me beneficio yo, no peleamos. Por validación social está la condescendencia, en este caso, volviendo al torneo de fútbol, pues hay mucha gente que a lo mejor tiene su postura muy específica de, bueno, yo no estoy en contra de esta discriminación, etcétera, pero como están en un país donde están yendo por el evento del deporte, pues justamente porque quieren pertenecer a la comunidad de seguidores, pues simplemente olvidan tal vez sus ideas y buscan ser aceptados, entonces dejan de lado su creencia. Y otra es por la autoridad. Se muestra más disposición a condescender las peticiones de alguien que tiene autoridad. Es decir, como les dije también, muchas veces lo hacen porque los pueden encerrar. Entonces, es condescendencia de, ok, te haré caso, no diré nada, pero es porque puede haber una represalia. Chicas, ¿vamos bien? Hola.
Preguntas, dudas. Creo que no hay dudas. Otro aspecto y que ya va más encaminado a lo que es el cierre es la obediencia. Es importante hablar de obediencia en psicología social. La verdad es que sí, la obediencia deriva de la disposición para someterse a la voluntad y a las órdenes de otro y para obedecerlas. Es la realización de una acción en respuesta a una orden directa, frecuentemente emitida por una persona de alto estatus o autoridad. Es decir, la obediencia se da cuando una figura de autoridad da o manda un mensaje, una indicación, y las personas socialmente pues proceden a actuar con ello. Hablamos que condescendientemente, o mejor dicho, de conformidad, tomamos la medida del cubrebocas. Pero la obediencia social la tuvimos que ver, porque no nos quedó de otra, cuando llegamos al formato de clases en el que estamos ahorita, clases online, donde en todos los niveles era obligatorio. Las personas querían volver a andar en la calle como si nada, pero la orden era que no se podía. Entonces, aunque quisieran las personas, pues no era posible. Entonces teníamos que acatar esa orden. Teníamos que poner en práctica el grado de obediencia social. Ajá, el comportamiento que propicia esto puede generar la pérdida de libertad personal. Es decir, mientras más aceptación, más tendencia a la obediencia, menos individuación vamos a encontrar de una persona. Es decir, se obedece tanto a algo que se deja de ser sí mismo. La obediencia es menos frecuente que la condescendencia. Como vemos, la condescendencia es en casos bien específicos, pero la obediencia también se da en cosas todavía más puntuales, como por ejemplo, cuando hablamos de una dictadura. La obediencia destructiva, por ejemplo, se origina cuando se creen propias las órdenes emanadas de la autoridad o de los principios morales. Les dije que voy a dejarles un video de un experimento, chicas. No sé si ya hayan escuchado del mismo, pero es el experimento de Stanley Milgram, donde pone a prueba el grado de obediencia y de poder a nivel social. Entonces, si ustedes creen que una persona socialmente no hace algo, si se lo ordenan, les voy a pedir que vean el video cuando lo ponga y se darán cuenta de una triste realidad. Ahora, ¿cuántos tipos de obediencia hay? Pues se habla de 3, que es la obediencia a la autoridad, en su sentido más preciso, y es necesaria para la buena marcha de cualquier sociedad. Quiere decir que no necesariamente una autoridad puede ser impositiva o negativa, pero si queremos lograr X o Y resultado, a veces tenemos que hacer caso a un líder, ¿no? En este caso puede ser a un líder en específico, a un jefe, a un área en el trabajo, o si nos vamos a grados más profundos, más altos, pues a nivel gubernamental. ¿Qué otros grados de obediencia? Hacia los demás. Es hacer la voluntad de otro, ya que nos resulta imprescindible para relacionarnos. Y esto lo vemos en las iniciaciones, por ejemplo, de ciertos grupos, ciertas afiliaciones vandálicas. Se le pide a una persona que se deje golpear por tanto tiempo, que vaya y golpee a alguien, etc. ¿Qué hace la persona? Lo hace. ¿Por qué? Porque el fin es pertenecer, entonces empieza a actuar de manera obediente. Y la obediencia de la autoridad nos dice que los gobernados han de obedecer a los gobernantes y no al revés. Pero quienes dirigen tampoco pueden seguir sus gustos. Es decir, una autoridad no puede valerse por sí sola. Tiene que estar al tanto de lo que es los gustos de la gente.
Es decir, los gobernantes, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, gobernadores, no pueden hacer lo que se les pegue la gana. Si bien es cierto, ellos son autoridad, tienen que responder a lo que el pueblo mande. Si el pueblo no está de acuerdo con algo, ellos no deben de hacerlo. Entonces, chicas, ¿quedan claros los grados de obediencia? ¿Qué es la obediencia? Chicas, ¿todavía están ahí? Sí, profe. Ok. Ya nada más quedan 4. Ok, vamos a continuar para ir cerrando. Para que se dé la obediencia, la condescendencia, ajá, y pues lo que hemos estado viendo, ¿qué se necesita? Ejercer poder. Entonces, poder como tal es que indica un ejercicio institucionalizado de la potencia que lleva a una sociedad a diferenciarse en gobernantes y gobernados. También nos dice que el poder es la capacidad de algunas personas para imponerse y vencer obstáculos, ya sea internos o externos. Lo que nos dice es que el ejercicio del poder social interviene e influye en el cambio de actitudes o comportamiento de los individuos en una dirección particular. Es decir, hablaba de una iniciación. La persona que es iniciada, pues obedece lo que le dicen las personas. Pero ¿de dónde viene esa obediencia? De una figura que venga representando un tipo de liderazgo. Y ese liderazgo es aquella persona que es capaz de influir en las personas y todo eso con un grado de poder que se le asigna. Entonces, dice aquí, por ejemplo, que las personas con más poder tienden a actuar de manera más precipitada, es decir, de manera menos deliberativa que aquellos con un poder bajo. Quiere decir que a mayor poder, menor conciencia de las consecuencias de las acciones. Y si no es así, acuérdense que tenemos una refinería que no está produciendo nada. El individuo con poder puede de manera sencilla y eficaz ejercer influencia en una situación, incluyendo así en determinados individuos. Es decir, el poder va en grado de la influencia que puede ejercer la persona que lo tiene. En este caso se mencionan desde Francis Raven las bases del poder social como la coerción, la recompensa, legitimidad, referencia, experiencia e información. ¿Qué quiere decir? Que el poder, cuando es coercitivo y de recompensa, responde debido a una amenaza de castigo a la promesa de una recompensa. Es decir, cuando una persona que ejerce poderes coercitivamente, quiere decir que los demás lo siguen por temor a una represalia o porque les prometió que va a hacer algo, va a haber una recompensa. ¿Es positivo? Puede que sí, puede que no, depende de las circunstancias y qué tan identificadas estén las personas con ese ejercicio del poder. La influencia de poder por legitimidad puede cambiar actitudes porque se reconoce que el poder es legítimo en la persona que nos está diciendo cómo sentirnos. Es decir, cuando se sigue a alguien, se obedece a alguien por legitimidad, es porque realmente quien sigue a esa persona está seguro de que es la mejor opción. Poder de referencia es cuando nos agrada a alguien o algo y deseamos ser como esa persona. Lo admiramos tanto que se convierte en una figura que vamos pues a seguir, ¿no? La influencia debida a la experiencia es cuando reconocemos que otra persona es experta en algo. Por ejemplo, pues en el trabajo, cuando nos capacitan por áreas, pues nosotros respondemos al jefe porque sabemos que es capaz de hacer nuestra actividad y por algo nos está enseñando. También la influencia del poder es debido a la información o cuando es debido
Ya nos escucha, profe. Hola. Hola. Ya. Gracias. Sí, sí, había visto que se desconectó. Gracias, compañera. Decía que por último, la influencia del poder por la información es cuando comprendemos la razón del cambio y podemos seguir las sugerencias de un comunicador. Es decir, cuando se nos informan varias opciones y nosotros decidimos seguir una porque pensamos que es la mejor solución de todas. Y chicas, ¿qué creen? Que vamos a dejar hasta esta parte. Ajá, con la lección de influencia, integración social. Lo importante aquí es rescatar todo lo de integración, lo que es también lo respecto a la influencia y sobre todo ver lo que es la influencia, el poder, obediencia, condescendencia y conformidad. ¿Por qué? Porque son ingredientes del ejercicio social. Entonces es importante estar al tanto de estos puntos. ¿Sale, chicas? ¿Dudas? No, profe. No les he dejado mucha tarea, ¿verdad? No, no Sí, les. profe. Nada más le dejé la de percepción y ya Sí, nada más. ¿Ah? pero ya con esa. Nada más una tarea. ¿Cómo son, chicas? Vamos a hacer esto, les voy a dejar otra. Es sencilla. Van a hacer un ensayo de 30 cuartillas, formato APA con letra Arial del 8, a espacio sencillo, sin sangría, de el poder y la obediencia. ¿Qué les parece? Es como si fueran, del número 8 es como si fueran 60. Bueno, está bien, les cambio la tarea. ¿Qué les parece esto? Me hacen su resumen, ya sea resumen ejecutivo, ensayo, mapa conceptual o cuadro sinóptico, de lo que hemos visto y que han aprendido a lo largo de este curso, su portafolio de evidencias. Y lo reducimos a letra Arial del 10, del 11 y solo 2 cuartillas máximo. ¿Qué les parece? Sí, profe. Eso suena más coherente, ¿verdad? Ok, entonces para la siguiente clase, esa tarea, les voy a dejar el video del experimento de Stanley Milgram para que lo vean y puedan ver más a profundidad este tema de condescendencia, poder, conformidad y pues influencia social. Y chicas, les vuelvo a reiterar, les dejo ya el portafolio de evidencias porque la siguiente clase, a partir del jueves que nos vemos, tengo entendido, salvo a lo que me informen, pero pues creo que vamos bien en lo que es la planeación. Tengo entendido que el próximo jueves ya empieza la aplicación del examen final para que se preparen y por eso es que les estoy dejando de tarea que me hagan su portafolio de evidencias. Preguntas, chicas, dudas, comentarios, aclaraciones, reclamos, sugerencias, excepto pasarlas con 10 sin hacer algo. ¿Alguna otra sugerencia, planteamiento? No, ¿verdad? No. Muy No, bien. profe. Muy bien, chicas. Mariana, Claudia, Nancy, Esmeralda, ¿podrían prender su cámara, por favor, para cerrar la clase? Así saludar. Hola, Nancy, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Esmeralda, hola. Mariana, buenas noches. Nos falta Claudia. Claudia. Claudia, ya se fue Claudia a cenar y ya nos dejó aquí hablando. Bueno. Ah, ok, creo que se trabó un poquito, ¿verdad? No se oía bien. Ok, chicas, bueno, pues
Un saludo, que tengan bonita noche, que descansen. Prepárense porque ya viene el cierre de lo que es este cuatrimestre y la otra semana la actividad que es de su agrado, que es el examen final. Entonces, preparémonos para ello, que tengan excelente noche, bonita semana y nos vemos por este medio el próximo jueves. ¿Sale? Sí, Gracias, profe. Igualmente, gracias. Gracias.